Lamento realmente que tengamos que estar así con mascarilla, que casi no nos podemos ver el rostro. Pero bueno, es un tiempo especial también que estamos viviendo. Y bueno, le pedimos al Señor que Él también nos dé la gracia, ¿no?, para poder vivirlo como realmente Él quiere que lo vivamos. Aleluya. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad que tú me das en esta mañana de poder estar aquí con mis hermanos. Gracias, Señor, porque entendemos que tú has preparado este tiempo, Señor. Tú has querido que hoy estemos aquí juntos y que podamos estar en tu presencia para adorarte, para ministrarte. Señor, gracias porque sabemos que tú moras, como dices en tu palabra, en medio de las alabanzas de tu pueblo. Tú te mueves en medio de las alabanzas de tu pueblo. Aún sabemos que tú obras en medio de las alabanzas de tu pueblo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando a través de tu Espíritu, a través de todo lo que estamos viviendo en esta mañana. Y ahora, Padre Celestial, que nos acercamos a tu palabra, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes también. Este es un tiempo especial donde queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz hablándonos a nuestros corazones. Señor, yo pongo delante de ti, Señor, estos apuntes que he preparado, Señor, y te pido, Señor, que por tu Espíritu tú puedas usar, Señor, todo lo que esté en tu corazón. Señor, que tú nos puedas hablar. Señor, que tu palabra pueda ser, Señor, como esa semilla que cae en buena tierra y que trae edificación para nuestras vidas. Edifica tu iglesia, Señor. Edifica tu pueblo a través de tu palabra, Señor. Señor, yo pongo delante de ti esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, para compartir con mis hermanos, para que me ayude, me des la libertad, Señor, para poder darla, Padre. Que encuentres oídos abiertos, que encuentres corazones abiertos y dispuestos para recibirla. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Este mensaje le he titulado ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Mira al que está a tu lado, dile, ¿tú quién eres? ¿Tú sabes quién eres? Claro, tú vas a decir tu nombre, claro, todos sabemos, yo me llamo Ernesto, tú te llamas. Pero, ¿tú quién eres en el Señor? ¿Sabes quién eres en el Señor? De eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Muy bien, basando esta enseñanza en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 19 al 28, vamos a leer. Y dice así la palabra: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Versículo 22, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?
Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Todos sabemos, hermanos, por lo que nos dice la Biblia, quién era Juan. ¿Quién era Juan el Bautista? Sabemos que era el hijo que Dios le había prometido a Zacarías y Elizabeth. Zacarías, que era sacerdote, y sabéis que Elizabeth era estéril. Y dice que ellos por muchos años estuvieron orando porque querían tener un hijo. Hasta que llegó un determinado momento cuando ya eran viejos, cuando Zacarías estaba ministrando, todos sabemos, en la presencia de Dios, Dios se le aparece un ángel donde viene a anunciarle el nacimiento de ese hijo. Así que todos sabemos que Juan el Bautista era hijo de Zacarías y de Elizabeth, pero no tenemos registrado en las Escrituras absolutamente nada de su infancia. No sabemos cómo fue su infancia, su adolescencia, ni su juventud. Incluso bastante parecido a lo que pasó también con el Señor Jesús. No sabemos nada de lo que pasó, pero de Juan absolutamente nada. Por lo menos tenemos algún registro del Señor Jesús cuando tenía 12 años, ¿verdad? Pero en el caso de Juan no tenemos nada. De golpe, por eso era sorprendente para los sacerdotes, para los levitas, para los fariseos, para los religiosos de aquella época. Era sorprendente la aparición de Juan. Porque de golpe aparece Juan por el desierto, predicando, multitudes iban delante de él, y por lo tanto entiendo que era un hombre que por su aspecto físico no pasaba desapercibido. Tenía una apariencia que a mí me parece a mí que asustaría, ¿verdad? ¿Sí? Era nazareo, así que tenía el pelo largo, no sabemos hasta dónde le llegaría el pelo. Estaba vestido, dice, de pelo de camello. Comía miel silvestre, comía langosta. Así que era un personaje extraño. Llamaba la atención. Y encima todavía, yo siempre me pregunto, digo, ¿qué tenía de atractivo Juan? Porque nosotros cuando vamos a predicar el Evangelio siempre tratamos de hacerlo en las ciudades, tratamos de ir al centro, tratamos de ir a lugares donde se agolpa la gente, ¿no? Porque al final si vamos a predicar el Evangelio queremos que la gente escuche, ¿sí? Pero este no, se iba al desierto. Y dice que las multitudes iban al desierto a escucharle. Y tampoco decía palabras bonitas. Porque cuando predicaba decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Qué atractivo natural tenía Juan el Bautista. Nada. Su aspecto, podríamos decir, era terrorífico. No era para seguirle, era para salir escapando. Así que, fijaos lo que dice una referencia que hace el Evangelio según San Mateo en el capítulo 3, versículos 5 al 8, y veamos aquí lo que pasaba con Juan. Dice, y salía a él, fijaos, dice, salía a él Jerusalén y toda Judea y la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¡Wow! Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, que eran los religiosos, venían a su bautismo,
en lugar de atraerlos con palabras bonitas, parecía que los echaba. Le decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Wow. Hermanos, en la Biblia no se menciona que Juan el Bautista haya hecho milagros, cosas espectaculares, cosas sorprendentes, como quizás lo hicieron los profetas, como también lo hizo el Señor Jesucristo. No tenemos referencia de ningún milagro así extraordinario o espectacular que haya hecho. Pero vemos, hermanos, que su ministración era respaldada por Dios, y era respaldada por Dios de tal manera que la gente se arrepentía y la gente confesaba sus pecados. Y todos sabemos, hermanos, que a los seres humanos le cuesta reconocer sus errores. Yo no conozco ningún ser humano así a nivel natural que reconozca sus errores. Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta reconocer los errores y aceptar aquellas cosas negativas que cometemos. Llegar a reconocer el pecado no es algo que está, hermanos, en nuestro ADN. De la única manera que un hombre o una mujer llega a reconocer su pecado es solamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Fijaos lo que la palabra de Dios que dice que cuando que el Espíritu Santo, una de las cosas que iba a hacer el Espíritu Santo era que iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y en este momento, este ser tan extraño, Juan el Bautista, yendo al desierto, las multitudes le seguían para ser bautizados por él, y venían todos confesando sus pecados. Qué respaldo de Dios que tenía la palabra de este hombre. Así que con razón los judíos estaban extrañados. Con razón los judíos querían saber quién era este ser extraño que de golpe aparece, y aparece con esas características. Así que para los judíos era todo un misterio. Por eso en este pasaje que hemos leído, ellos envían a algunos sacerdotes, unos levitas, ¿sí?, a preguntarle quién era. Y antes de ver las respuestas, hermanos, de poder analizar lo que Juan dice en sus respuestas a las preguntas que le hacen los enviados de los judíos, quisiera decirles, hermano, qué importante que es para nosotros tener claridad sobre nuestra verdadera identidad. Muchos de los problemas, hermanos, interpersonales surgen de la confusión que arrastramos sobre este asunto. Por ejemplo, el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, su falta de convicción de que gozaba de todos los privilegios y derechos propios de ser el hijo del dueño de la hacienda, lo llevaron a pasar toda una vida trabajando para conseguir algo que ya era suyo. Qué crisis de identidad que tenía este hombre. Siendo el dueño de la hacienda, trabajaba para ver si podía tener algún beneficio de la hacienda. No era consciente de que él también era dueño, de que también era propietario. Así que por lo tanto, le llevaba a tener una actitud completamente diferente a la actitud que debería tener si él verdaderamente era consciente de quién era. Consideremos al fariseo. Recordad, ese fariseo dice que hubo una vez que lo relatan los evangelios, hubo dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo dice que oraba consigo mismo, diciendo: Señor, yo te doy gracias porque soy tan bueno. Te doy gracias porque no hay otro como yo. Te doy gracias, ay, yo me amo tanto.
Un hombre, por no ser consciente de su realidad, por ser un soberbio, por ser un orgulloso, le llevó a creer una fantasía acerca de su propia vida. Él creía que era guay, ¿sí? En lugar de presentarse ante Dios con humildad y arrepentimiento, se acercó con un corazón soberbio y con una oración altiva. Sin embargo, qué distinta la actitud del publicano, ¿no? Dice que el publicano se golpeaba el pecho y clamaba a Dios diciendo: sé tú propicio a mí, que soy un pecador. ¡Aleluya! Y dice que éste subió justificado antes que este otro, el que estaba evadido de la realidad. Su soberbia no le dejaba ver su necesidad. Su soberbia no le dejaba ver la necesidad que tenía de Dios. Del mismo modo, la confusión de Saúl acerca de su verdadera identidad en el Señor le llevó a creer que podía realizar las tareas reservadas solo para Samuel. Él pensaba que porque era el rey, él podía oficiar el oficio sacerdotal. Pero el oficio sacerdotal, ya sabéis que estaba reservado solo para los sacerdotes. Y en ese caso Samuel era el sacerdote. Pero sin embargo, él también en su soberbia pensó que él podía oficiar como sacerdote porque era rey, pero no le correspondía. Ahora se da cuenta, hermanos, que cuando tenemos una crisis de identidad en el Señor, cuando no sabemos realmente quiénes somos en el Señor, nos desubicamos en nuestra tarea, nos desubicamos en nuestro servicio. Nuestra identidad define quiénes somos. En la vida actuaremos según el concepto que nos hayamos formado de nosotros mismos. El que se ve como víctima vivirá reclamando siempre que se le tenga mayor consideración. El que se juzga buena persona encontrará dificultades para reconocer la maldad de su corazón. El que se cree mejor que los demás experimentará grandes complicaciones a la hora de trabajar en equipo, pues siempre considerará que nadie puede realizar las cosas tan bien como él. Eso es lo que nos hace el ser personas orgullosas. Nos creemos que nosotros somos suficientes, parece, para todo. Y así no se puede trabajar en equipo. Evidentemente, hermanos, Juan representaba para los judíos un enigma. Nadie le conocía, pues literalmente venía del desierto. Su repentina aparición existía una explicación. Por eso llegan aquí los enviados de los judíos a preguntarle: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque todos pensaban que quizás era el Cristo, quizás era el Mesías. Y su primera respuesta fue categórica: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Decir que no era el Cristo no era solamente una cuestión de títulos, sino también toda una declaración acerca del ministerio. Decir no soy el Cristo es también decir: no busco gloria, ni pienso que soy indispensable en el ministerio, ni creo que la gente que se ha agolpado a escucharme me pertenece. Es afirmar que uno es apenas una parte del gran proyecto de Dios y sirve junto a muchos otros para señalar al único que merece ser señalado. Aleluya. Yo no soy el Cristo. No quería saber nada, parece, de títulos. Juan el Bautista. Qué saludable
hermanos, que sería para muchos de los que estamos sirviendo en distintos ministerios poder declarar con convicción: no soy el Cristo. No anhelamos ni experimentar a poseer ninguno de los privilegios que pertenecen exclusivamente al Hijo de Dios. No deseamos que otros nos adulen, nos eleven a una posición inmerecida, ni tampoco que crean que somos más especiales o importantes que el más pequeño en el reino de los cielos. Optar por esta postura implica ubicarse dentro del plano de lo correcto en la vida, el de ser un siervo inútil, que no solamente logra bendecir a otros por la pura gracia del Señor. Wow, esta actitud es la que el Señor quiere para nosotros. Amén. Por eso aquí está el precursor de la venida del reino, actuando de esta manera. Y ahora te voy a dar un pensamiento cortito. Si quieres usarlo en Facebook, lo puedes poner. ¿Sí? Está bien. Tener en claro nuestra identidad es el principio de un ministerio sano. Te lo repito. Tener en claro nuestra identidad es el principio de un ministerio sano. ¿Me estáis entendiendo? Estoy hablando de la identidad espiritual, hermanos, que tenemos. No estoy hablando de tu identidad, de tu nombre, sino de lo que tú te crees que eres en el Señor. Y eso es clave para poder servir al Señor como el Señor quiere que le sirvamos. Para poder ocupar el lugar que el Señor nos ha dado de una forma correcta. Sin, hermanos, salirnos de lo que Dios realmente quiere y desea. Qué claro que lo tenía Juan, ¿verdad? Que lo tenía muy claro. Sabía perfectamente quién era y cómo debía actuar. Juan negó categóricamente ser el Cristo, pero su respuesta no satisfizo a los que lo interrogaron. Ante la insistencia de ellos, porque ellos seguían insistiendo, entonces si no eres el Cristo, tú eres Elías, tú eres el profeta, etcétera, etcétera. Ante la insistencia de ellos, también negó ser Elías o el profeta que iba a precedir la llegada del Mesías. Y fijaos que él lo era. Él lo era. Cuando en la profecía se habla de que Elías volvería para hablar del Señor, habla de que el profeta iba a anunciar. O sea, estaban hablando de él. Pero aún cuando le preguntan, él también es como que niega hacerlo, a pesar de que lo era. Una vez más nos impacta que el Bautista claramente se opone a los diferentes títulos que intentan darle. Su actitud resulta más todavía refrescante en la época en que vivimos, en que muchos líderes compiten para ver quiénes han conquistado los títulos de mayor prestigio. La iglesia hoy, en este tiempo, se ha visto invadida en estos últimos tiempos por hombres, por líderes acomplejados que necesitan tener un título, que necesitan tener títulos prestigiosos. Necesitan que los llamen apóstoles, necesitan que los llamen profetas o doctores. Hay algunos doctores, ¿sí? Ahora, qué lejos se encuentra todo este afán de la sencillez con que Juan se movía. Juan no quería saber nada de títulos. Nada de títulos. Él no había venido para eso. Él lo tenía bien clarito. ¿Para qué?
para qué él estaba en esta vida y para qué Dios lo llamó. Para hacer que él lo tenía muy claro. Ante la serie de negaciones, las autoridades religiosas le piden que se defina. Para explicarle su identidad, Juan utiliza dos analogías, fijaos, dos analogías para definir quién era él. La primera, tomada del profeta Isaías, diciendo que él era una voz. Dice, yo soy una voz, yo soy solo una voz que clama en el desierto. ¿Sí? Algo aún de menor importancia que el hecho de ser una persona. O sea, él no está diciendo ni siquiera que era una persona. Él era simplemente una voz. Juan se concibe a sí mismo como apenas el instrumento para transmitir un mensaje. Optar por esta identidad es particularmente interesante porque nosotros podemos ver que el Evangelio nos presenta a Cristo como el verbo de vida, como la palabra. Cristo era la palabra. La palabra que llega a tocar vidas. Pero Él no está diciendo que la palabra. Él está diciendo que yo soy la voz que pronuncia la palabra. Sí. Soy solo la voz, solo el instrumento para que la palabra llegue. Pero no era ni la palabra. La palabra era Dios. Aleluya. Qué curioso, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y la segunda analogía que usa Juan se identifica con la de un esclavo, fijaos. En esa época los maestros no cobraban honorarios para formar a sus discípulos, sino a cambio de ello les exigían que ellos pudieran cumplir algunos servicios. Pero no les dejaban que realicen el servicio que tenía que realizar un esclavo. Y ustedes saben que un esclavo estaba para limpiar, lavar los pies, ¿no?, de las personas, y para ponerle las sandalias y para atarle las sandalias. Y él, ¿cómo se define? Dice que él ni siquiera era digno de realizar esa función. Dice, yo no soy digno. Entre vosotros está uno que es más grande que yo, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera ni de atar la correa de su calzado. Uno de los evangelios dice, no soy digno de atar y desatar encorvado la correa de su calzado. Wow, así que él era una voz y era más bajo que un esclavo en el concepto que él tenía de sí mismo. ¿Eso le hacía vivir en depresión? ¿Eso le hacía vivir en baja autoestima? No, al contrario. Tenía una fuerza, tenía una autoridad que era para, ya le digo, era para salir corriendo, ¿sí? Pero no sufría de baja autoestima, ni de ansiedad, ni de depresión. Pero lo tenía bien clarito, es que era un hombre humilde. Era un hombre humilde, un hombre sencillo. No se animaba a pensar más de él, de lo que él consideraba que era. Aquí también Juan bueno, ahí se confunden más todavía los judíos, porque todavía encima les dice que entre vosotros hay uno, y le empieza a hablar de quién él estaba anunciando, ¿no? Y claro, los judíos al final, con todas las explicaciones que le está dando Juan, se quedan todavía más confundidos, ¿no?
Y es que las realidades del reino no la perciben los que intentan encerrar al Señor en algunas categorías, ni sienten que todo lo que Él hace puede ser explicado en términos humanos. En este sentido debemos entender que no existía respuesta alguna que consiguiera satisfacer la curiosidad de ellos, pues el mundo espiritual solamente es discernible para aquellos que se mueven en el Espíritu. Aleluya. Muchas veces la respuesta que buscamos no está en la metodología. ¿Por qué bautizas?, le preguntaban a él. ¿Por qué bautizas? No está en la metodología, sino está en los resultados que produce el ministerio. El Cristo mismo advertía que el árbol se conoce por sus frutos. Y una de las consecuencias de un ministerio nacido en el cielo son vidas profundamente transformadas. Esta señal claramente acompañaba el mensaje de Juan, ¿verdad? ¿Había fruto en el ministerio de Juan? Claro, cuando él predicaba, la gente venía llorando, venía arrepentida, confesando sus pecados. Era un verdadero mover del Espíritu. Y es más, yo te digo, hermano, ese es el milagro de los milagros. El milagro de los milagros es que un alma se arrepienta. Es que un hombre reconozca sus pecados y se arrepienta. ¡Aleluya! Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. A Él sea la gloria. ¡Aleluya! Oh, ministerio a los pies del Rey. Dios está llamando a hombres y mujeres que sepan asumir quiénes somos en el Señor. En el reino de los cielos, hermanos, no hay lugar. No hay lugar para los títulos. No hay lugar para las grandezas. De acuerdo a lo que nos enseña Juan, en el reino de Dios solo hay lugar para los que sirven sin esperar recibir nada a cambio. ¿Lo sabías? Aleluya. Y aquí te doy otra frasecita que la tengo ahí en rojo. En el reino tiene que haber honra y respeto, pero yo no debo buscarlo, pero sí tengo que darlo. Amén, lo repito. En el reino tiene que haber honra y respeto, pero yo no lo debo reclamar, sino por el contrario, yo lo tengo que dar. Yo tengo que honrar y respetar a todos. Ese es también mi trabajo en el Señor. Honrar y respetar a todos con los que estoy sirviendo al Señor. Y si no me respetan y no me honran, ¿voy a estar reclamándolo? Muchas veces por no entender esto, andamos reclamando honra, andamos reclamando respeto, estamos reclamando consideración. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El Señor nos llama de verdad, hermanos, a ser verdaderos siervos. El llamado del Señor para su iglesia. Oh, queridos hermanos del ministerio a los pies del Rey, somos llamados a ser siervos. No nos confundamos. Quisiera dejarte un pasaje que nos habla de cómo son los siervos. Fijaos, que creo que es muy ilustrativo para dejarles en este momento. Lucas 17, 7 al 10, dice, Lucas 17, 7 al 10 dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú?
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también, escuchad bien esto, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Aleluya. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor por su palabra tan clara para nosotros. El Señor quiere que la vivamos. Que nuestro servicio al Señor sea incondicional. Que mi servicio para el Señor sea para el Señor. Y no estar esperando honra, ni gloria, ni palmitas. A eso nos quejamos cuando estamos trabajando, estamos sirviendo. Al final yo me estoy rompiendo todo trabajando y sirviendo y parece que nadie me dice nada. Pero tú estás sirviendo para que alguien te diga algo. O lo que estás haciendo, lo estás haciendo realmente para agradar a Dios. Hoy, querido hermano, te pregunto de parte de Dios, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú en el Señor? ¿Quién eres tú? ¿Lo sabes? ¿Lo tienes claro? En el único lugar, hermanos, donde nosotros podemos saber quiénes somos es en la presencia de Dios. Por eso hay algo que quizás muchas veces me habéis escuchado decir, y es algo que yo busco, hermanos, siempre de practicarlo, porque sé que hermanos, ahí es donde está realmente la verdad. Y es que nosotros tenemos, hermanos, que buscar al Señor y llegar a tener una relación, una comunión con el Señor de tal manera que yo le llamo ir a los pies de la cruz. Ir a los pies de la cruz es cuando yo puedo humillar mi corazón delante de Dios y abrirme ante su presencia y dejar que Él pueda alumbrar todo mi ser. Dice la Biblia que no todos quieren ir a la luz, porque cuando vienen a la luz, ¿qué es lo que pasa? Para que sus obras no sean reprendidas. Porque cuando venimos a la luz queda en evidencia aquellas cosas que Dios no quiere, aquellas cosas que Dios no aprueba, queda en evidencia. Por eso, querido hermano, yo te invito a que periódicamente entre a tu cuarto o en el lugar donde puedas. Ten ese tiempo con el Señor. Humíllate delante de Él. Mira, yo siempre digo que ese lugar a los pies de la cruz es el lugar de mayor luz. Porque cuando tú te humillas en la presencia de Dios y abres tu corazón delante de Él, es como que todos los reflectores del cielo se encienden. Y ahí tu vida queda en evidencia. Ahí empiezas a ver tus errores. Ahí empiezas a ver las cosas que a Dios no le agradan en tu vida. Yo muchas veces cuando he estado en ese lugar, he llorado y he pedido al Señor perdón por tantas cosas. Tantos errores, hermanos, a veces cometemos, tantas cosas nosotros hacemos que traen dolor al corazón de Dios. Pero cuando venimos a su presencia, el Señor nos hace ver la realidad. Cuando estamos en su presencia podemos ver nuestra realidad. Por eso, queridos hermanos, yo muchas veces me he preguntado, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo? Y últimamente le estoy diciendo, Señor, yo soy una voz que clama a través de Radio y Televisión Vida. Yo soy una voz que clama desde Águilas. Y en la medida que el Señor me siga dando vida, seguiré siendo una voz donde el Señor quiera que esté.
me doy cuenta que no soy más que eso, hermano. No soy más que eso. Y yo creo que nosotros también deberíamos reconocer. Fijaos, si Juan el Bautista, el que venía a anunciar la llegada del Señor, era tan sencillo y era tan humilde, que no quería saber nada de títulos, ni de nombres, ni de nada. Cuanto más yo, cuanto más tú, cuanto más cada uno de nosotros. El Señor nos llama a que seamos esas voces que hablan del Señor. Voces que hacen que la gente se enfoque en el Señor y nunca en nosotros. Por más grande, por más representativo, por más vistoso que pueda ser el ministerio que el Señor te dé, no permitas que nadie ponga la mirada en ti. Sacúdete y haz que la mirada sea puesta en el Señor. Amén. Aleluya. Oh, rabasata rabacaya, sitaraboya. Aleluya. Hermano, Dios está en este tiempo llamando a los siervos para su gloria. Yo tenía ganas de terminar hoy, el Señor ponía en mi corazón esta mañana esa canción de que seamos siervos para su gloria. No sé si es posible que la podamos cantar, pero yo sentía hoy en mi corazón que el Señor quería que cantáramos esta canción y que podamos confesar que nosotros podamos ser siervos para su gloria, que Él pueda usar nuestras vidas para su gloria, pero el Señor va a usar nuestras vidas para su gloria en la medida que seamos siervos. Amén. Si yo le pido a los músicos, no sé si quieren acompañarme mientras nos vamos poniendo de pie, y yo quisiera también, hermano, orar por vosotros, por todos nosotros que necesitamos tanto que el Señor nos siga ministrando, nos siga ayudando, para que seamos conscientes en el servicio al Señor quiénes somos. Y no tengamos que encontrar, hermanos, a veces se levanta tanta carne, tantos reclamos en los trabajadores, en los que sirven al Señor, que de verdad el Señor nos pueda encontrar a cada uno de nosotros siendo conscientes de quiénes somos en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Te alabo, Señor. Te doy las gracias una vez más, Señor, por este momento, por este tiempo que estamos acá en tu presencia. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Esta palabra que sentí que tú ponías en mi corazón para este momento. Señor, y así como entiendo que me la diste, yo la he dado. Ahora te ruego, Señor, que tú puedas usar esta palabra para tu gloria, Señor. Que puedas servirte de esta palabra. Que muchos puedan venir realmente a tus pies con un corazón humillado, quebrantado. Que puedas usarnos para tu gloria, Señor. Líbranos de nuestra carne. Sabemos que tenemos una gran lucha. Sabemos que nuestra lucha más grande no es con el diablo. Sabemos que la lucha más grande que tenemos es con nosotros mismos. Nosotros mismos que nos levantamos y tantas veces nos oponemos al verdadero espíritu de Cristo, al verdadero espíritu del reino, al verdadero espíritu de Dios que había en Juan el Bautista, que era humilde, que era sencillo. Oh, sigue obrando, sigue trabajando. Espíritu Santo en nosotros, sigue haciendo esa obra. Sigue obrando en nuestros corazones.
de tal manera que puedas sacar lo mejor de nosotros en el trabajo, en el servicio a ti. Cuando más consciente podamos ser de nuestras limitaciones, en esa medida es que tú vas a poder imponer lo tuyo. Es en esa medida en que tú vas a poder obrar. En esa medida es que tú vas a poder manifestar lo que viene del cielo. Aleluya. Gracias, Señor.